Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional. Como todos los viernes a las 8 de la noche, estamos con Manolo Bernales, el co-conductor del programa, que es un poco el padre de la criatura. Ya no le voy a decir ideólogo, pero el padre de la criatura. Manolo y yo vamos a hacer el programa juntos hoy día. Vamos a prescindir del invitado o de la invitada, ¿no? Y vamos a prescindir porque tenemos necesidad de comentar varias cosas, pero la primera que tenemos que comentar es nuestras dos últimas entrevistas. La primera con Ángel Delgado y la segunda con Walter Albán, donde tratamos el mismo tema, que era, entre otras cosas, la relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de pasadita, porque así lo planteó la circunstancia, con esta ley de amnistía que aprobó el Congreso y promulgó Dina Boluarte, y que inmediatamente después, cuando estábamos por entrevistar a Walter Albán, se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había ratificado en su determinación de aceptar una medida cautelar para suspender su aplicación, e incluso ha invocado a los jueces peruanos a suspender la aplicación de la ley de amnistía. Quiero recordar que las diferencias expositivas entre Ángel y Walter no fueron tantas, pero sí se concentraron en algunos puntos críticos. En primer lugar, una cosa que me pareció importante es que ambos estaban de acuerdo en que el Perú se mantenga dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Estando en posiciones tan adversas, sin embargo, ambos estaban de acuerdo en eso y consideraban que había mecanismos internos que podían permitir que el Perú tuviera mayor autonomía y mayor independencia, y la Corte menor injerencia dentro de las decisiones nacionales. Pero el punto medular, que hasta ahora no he encontrado, yo lo estoy buscando, es que mientras Ángel planteaba que la supervisión de sentencia, el control de sentencia de los casos de Barrios Altos y La Cantuta no tenía directamente que ver, formalmente nada que ver con la ley de amnistía, Walter creía que sí, y que ese debate es muy importante porque es necesario establecer de una vez por todas hasta qué punto llega la capacidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de imponer sus decisiones a un Estado independiente, ¿no? Eso es un tema a discutir sin duda, pero es uno de los temas que provocó una diferencia importante. Y el segundo tema, que es el que no acabo de encontrar, es que Walter comentó que los plazos de ley, cuando le recordamos que un derecho fundamental era el plazo razonable para la investigación y el proceso, y que no podía haber procesos infinitos, ¿no?, que tuvieran a las personas en ascua durante toda su vida prácticamente, él dijo que esto se debía a que los abogados interponían todo tipo de recursos y además medidas de cualquier naturaleza para extender los plazos y que por tanto era responsabilidad de ellos. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, los plazos son los plazos. O sea, y si algún abogado es hábil por un lado, tendrá que haber otro abogado hábil igualmente por el otro lado para evitar estas contingencias. En un momento, Walter dijo también que a partir de los 60 años era posible conceder amnistía, que eso estaba escondido en la ley. Yo lo he buscado, francamente, y no he acabado de encontrarlo tampoco. Pero lo importante de todo esto es que en ambos casos hubo cordialidad, hubo educación, y el planteamiento de los puntos de vista fue como nosotros deseamos, realmente con los modales democráticos que exige una sociedad tolerante donde no haya fractura social.
Manolo, ¿cómo viste tú estas dos presentaciones? Empezando por lo último que has dicho, si bien es cierto que Walter usó algunos adjetivos calificativos, pero no se referían a Ángel Delgado. Claro. Se referían a una cuestión política que tiene todo el derecho a hacerlo, que son expresiones de su posición, de su concepción ideológica actual y de la manera como ve el problema, no solamente en lo jurídico, sino también en lo práctico. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Que los debates, inclusive las polémicas, sean diálogos. Segundo, en términos prácticos, viendo el asunto no como una persona, como tu caso, especializada en temas legales que conoces bastante bien. Un poco. Sí, un poco, bueno, pero que conoce más que yo. Yo quiero decirles que la gran mayoría de la gente está bastante lejos de esto con un razonamiento serio. Están a favor o en contra dependiendo de sus preferencias políticas. Eso no se va a modificar ahora, va a continuar. Punto número 2, lo que va a continuar también es el mal desempeño de jueces y de fiscales. No estoy diciendo yo ningún insulto, estoy recogiendo algo que es más que una evidencia no solamente nacional, sino internacional. Ergo, en consecuencia, va a depender de los magistrados del Estado peruano los que tengan que aplicar o inaplicar o no aplicar, como quiera decirse, en su caso, esas decisiones de la Corte. En cuarto lugar, creo, hay otro asunto muy importante. Una persona que nos merece, creo que a ti también, mucho respeto por su preparación, la doctora Delia Muñoz, hizo hace poco una presentación en un órgano que es bastante conservador y, diríamos, corrientemente hablando de las derechas, pero lo menciono solamente por el escenario, no porque me parezca malo u óptimo, no, simplemente el escenario para ubicar. Pero ella también lo puso en Facebook, que dijo que aquí hay un doble enfoque. Un enfoque de soberanía, dice que no se trata de eso, y eso está un poco cerca del planteamiento de Ángel Delgado. Y el planteamiento de que no es tema de soberanía está en la posición de Walter. Que el tema no es de soberanía, sino de competencia, lo que le compete a la Corte hacer. En este asunto hay evolución en materia jurídica, en la cual yo no estoy preparado para decir hacia dónde se insinúa una evolución o dónde puede ir. Entonces me refiero más bien al contexto nacional, que ya he mencionado, y ahora al internacional. Porque en el contexto internacional interamericano, no así europeo, asiático o africano, tenemos un régimen por el cual se ha optado, que es pertenecer al sistema interamericano, tanto en lo que se refiere a la Corte como en lo que se refiere a la Comisión, ¿correcto? Y ahí hay un problema, y es que la percepción de muchas personas es que no saben qué es lo que hace la Corte y qué es lo que hace la Comisión. Y ese es un asunto sumamente grave, porque las discrepancias con los actuados o las actuaciones o planteamientos de la Comisión son absolutamente naturales, pero caen en un mar con tendencias políticas que inmediatamente se trasladan a la Corte. En consecuencia, me parece que lo que hay que esperar es más seriedad para tratar estos temas de una forma tranquila, rigurosa, muy clara, muy seria, porque tanto por la situación interna del país como por la situación del sistema interamericano, que hoy día está dirigido por personas que me merecen todo el respeto, algunos de ellos son amigos míos, que son de una tendencia que tiene que ver con eso que ya no es la tendencia personalista del derecho o de la corriente justnaturalista, como podría haber sido la discusión anterior, sino la tendencia de
crecimiento explosivo de los derechos de las personas, de cualquier tipo de personas, por encima de otra cosa. Y de colocar en el mismo lugar a aquellos que cometen delitos actuando como funcionarios públicos y aquellos que cometen delitos actuando como terroristas subversivos. Esta equiparidad me parece completamente equivocada, porque entonces no queda ninguna certeza jurídica de cuál es la arquitectura legal en la cual una corte interamericana, una corte nacional o si hubiese una corte distrital puede decir: aquí hemos actuado para preservar un bien, pero se ha cometido delitos y los juzgamos y los sentenciamos. Y otro puede decir: no, estos no tienen ningún tipo de perdón. Y estos otros no solamente tienen perdón, sino que tienen reparación. Así es. En consecuencia, me parece, estimados amigos, que en este asunto muy delicado tenemos que aprender lo que es educación cívica y principios fundamentales de derecho constitucional y algunas cositas sencillas del derecho penal. Porque si no, caemos en la opinopatía y seremos dirigidos por opinócratas y no por personas expertas en derecho. Esa sería mi reflexión. Correcto. Tú has mencionado también un tema de diferencia de opinión que se planteó también entre Walter y Ángel, y es que mientras Ángel Delgado sostenía que el sistema interamericano, la Corte en particular en este caso, tenía que esperar al agotamiento de la vía nacional, porque solamente cuando se agota la vía nacional se puede acudir a la vía supranacional, que este es el caso. Walter defendía el derecho de la Corte Interamericana de intervenir en cualquier momento, porque incluso en este caso de la ley de amnistía ha intervenido para invocar que no se discuta, para invocar que no se promulgue y para invocar ahora que no se aplique. Entonces, es cierto que eso es razonable, que es posible, se puede discutir, está en la Convención de San José. Todo eso podemos conversarlo y creo que debemos conversarlo, pero para eso, como tú dices, hay que tener un mínimo de información. No opinar por opinar, sino tener un mínimo de información. Y un razonamiento que yo me hago y que vamos a compartir con toda persona. No es necesario ser abogado, sino es una cosa muy sencilla. Si usted tiene un camino que recorrer hasta llegar a una sentencia firme, definitiva, y el cumplimiento de esa sentencia en los términos que manda la ley, en este caso el código correspondiente, la jurisprudencia, o sea, las decisiones consideradas como complementarias de lo que dice un código para algo, usted no puede permitir que antes de dar el último paso alguien de arriba le esté corrigiendo lo que usted está haciendo. Así es. Salvo que sea un asunto tan torpe como muchas cosas torpes estamos viendo dentro del Perú. Muy bien, estamos planteando un tema hacia nuestra audiencia y hacia la sociedad peruana. Es decir, eso va a continuar, dicho sea. Por supuesto, eso va a continuar. No solo va a continuar, sino además nosotros vamos a dar la culpa de que continúe si es que nos hacen caso, porque nuestra propuesta es que todo ciudadano tiene derecho a la opinión informada. Así es. Y diciendo que es conveniente convocar a gente experta, igual es conveniente hacer esto que antes hacíamos en el colegio, el curso de educación cívica, hacerlo aunque sea por una experiencia promovida, en la cual los ciudadanos se sientan con capacidad de opinar con base en información sobre cualquier asunto de interés público. Exactamente. Ahora bien, permíteme plantear otro tema, porque a raíz de las declaraciones impertinentes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenemos un tema que también hemos conversado con Ángel y con Walter, y que también estuvieron de acuerdo en que era indiscutible que lo que había hecho Castillo era un golpe de Estado, y por tanto que merecía la sanción ejemplar que correspondía. Yo quisiera, por favor, porque esto nos ha hecho demasiada alusión en el debate nacional, lo planteó Tito Borea, pero Tito Borea fue elegido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya no puede seguirlo planteando.
Sofi, debe mantener silencio. Sí, por supuesto. Sofi, por favor, veamos el artículo 45 de la Constitución peruana. Lo leemos. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Esta es la ley suprema en el ordenamiento legal peruano. Aquellos que hoy día discuten si eso no es rebelión porque se levantó en armas o no, o el propio Castillo que dice demuéstrenme que disparé una pistolita de agua, están olvidando que tenemos una Constitución y que aquí está definitivamente establecido cómo se define la conducta que él tuvo el 7 de diciembre de 2022 cuando decidió intervenir el Congreso, cerrarlo por las fuerzas del orden, ordenó no solamente intervenir el Ministerio Público, sino apresar a la fiscal de la Nación de ese momento, ordenó la intervención del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, que es exactamente igual a lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, y que no supimos sintetizar en un aprendizaje, lamentablemente, fue calcado por Castillo, como calcado fue antes por Martín Vizcarra. Pero lo importante de todo esto es que la Constitución dice de qué se trata y establece que quien rompe la Constitución pierde la capacidad de dirigir a la nación. Quien se arroga el ejercicio de ese poder que establece este artículo comete un delito. Así es. Ahora, que no pueda terminarlo, nadie puede decir. Les voy a poner un ejemplo que esté en lo penal. Yo te agredo con un hacha, pero no llego a matarte. Pero algunos pueden decir, no ha hecho nada porque no lo mató. Eso es una soberana tontería. No sí, tiene pues, ningún sentido, ni en el derecho penal, ni en el derecho constitucional. Porque los delitos normalmente tienen dos grados. El grado de ejecución, si viene con el hacha y me parte la cabeza, o el grado de tentativa, que es cuando viene con el hacha y yo logro pararlo, pero me atacó con el hacha. Entonces, podrán discutir si esto fue tentativa de rebelión, pero es de rebelión el delito del que estamos hablando, y por tanto esta discusión a la que se han prestado muchos abogados, incluso extranjeros, es una dejación insensata porque no considera el mandato supremo de la Constitución política. Pero veamos algo más. ¿Por qué fracasa Castillo? Veamos el artículo 46 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 46 que tiene un pequeño título? Gobierno usurpador, derecho de insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Ese día 7 de diciembre hubo 500 manifestantes frente al Congreso, dirigidos por Guillermo Bermejo, nadie se acuerda de eso. La policía rodeó el Palacio Legislativo, pero los altos mandos de todas las instituciones civiles, militares y policiales dijeron que no debían obediencia a quien había violado el artículo 45, tal como manda el artículo 46. Entonces aquí no hay mayor cosa que discutir, y esto es bien importante que la población lo tenga en claro, porque hoy día estamos llegando al absurdo de afirmar que Castillo no cometió delito, ¿no? Que intentó cometer un delito, no señor. Violó la Constitución y cometió un delito por lo menos en grado de tentativa, porque dio la orden, todos lo vimos, que no le hicieran caso, es porque existe en la Constitución también el artículo 46, que en buena hora la institucionalidad del país hizo respetar. Dos cositas. Primero, que ambos artículos de otra manera redactados, pero están presentes en otras constituciones. Así es. De distintos estados del mundo. Y allí no tienen la interpretación que aquí se le quiere estar dando. Es más, en los Estados Unidos,
Este asunto tiene su fraseo, tiene su forma de redacción, y con eso se acusó a Trump o a los partidarios de querer tomar el Congreso. Y con eso, o una cosa parecida en cuanto a la redacción, no tengo en este momento no recuerdo exactamente, pero el concepto es igual, también en el caso de Bolsonaro. Claro. Y se está procediendo. Y en los 3 casos, estimados amigos, en los 3 casos, no es que alguien me los contó, o nos dijo, o lo encontramos de casualidad, o alguien lo escribió, lo hemos visto televisadamente aquí en México y en todas partes donde las agencias de prensa mundiales transmitieron todo eso por televisión. Entonces no discutamos tonterías. Muy bien, permíteme nada más hacer notar algo que me parece interesantísimo y que hoy día lo conversaba con Ariela Ruiz Caro. Hay quienes en el Perú y en algunas otras partes del mundo defienden que Castillo no cometió delito, pero se acaban de alegrar muchísimo con la condena de Bolsonaro, tratándose de exactamente lo mismo. El doble estándar, pues. Es doble estándar, pues. Esas son las ¿Qué es doble estándar? Así es. Aplicarles esa vieja frase: para mis amigos, todo. Para mis adversarios o enemigos, la ley. Así y es. la ley de acuerdo a lo que ellos piensan, no de acuerdo a la ley. Muy bien, Sofi, muchas gracias por tu colaboración. Vamos a la primera pausa del programa. Estamos presentando Zoom Político. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Maestro, maestra, derrama magisterial asegura tu futuro. Por menos de 27 soles al mes, recibe tus aportes más intereses al momento de tu cese laboral. Además de beneficios económicos para ti y los tuyos en caso de enfermedad y el respaldo que necesitan el día que no estés. Para más información, llama al 219-0200, opción 1, o ingresa a derrama.org.pe. 60 años, Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis, donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, ahora vamos a volver con el ánimo de preguntarnos qué está pasando en el Perú y como antes ya dijo Manolo, probablemente nadie entienda nada de muchas cosas. Hay una crisis enorme en el Ministerio Público que todo el mundo ve, ¿no? Que ve el conflicto entre la fiscal de la Nación y la ex fiscal de la Nación, que ve el conflicto entre la fiscal de la Nación y algunos fiscales supremos, que ve primero cómo se aísla una, que ve primero cómo se aísla el otro. Vemos que hay fiscales que están protegidos por la actual fiscal y hay fiscales que no, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante una guerra interna en el Ministerio Público que a todos nos sorprende y que sin embargo trae unas consecuencias feroces, porque el Ministerio Público es el titular de la acusación, es el titular de la acusación penal y por tanto de la persecución de los delincuentes de todo tipo, y vemos cómo muchas veces por concentrarse en temas claramente politizados, los delincuentes se escapan de todos los mecanismos que existen en el Código Procesal Penal para evitar que se escapen. Entonces el Ministerio Público dice, no, la policía lo capturó, pero le faltó este papelito. No, se va, y se va. O el juez después dice, se va, y se van. Y tenemos altos delincuentes de alta peligrosidad sistemáticamente beneficiados por esta crisis. Entonces, sería bueno tratar de entenderla, Manolo.
Mira, permíteme decir solo dos cosas para que hagas el planteamiento que hemos estado conversando y que es muy importante. Francamente, lo que se ve en muchos periódicos, también en redes sociales así llamadas, yo preferiría llamarlas redes electrónicas, y en las televisoras sobre todo, los programas, han convertido la política en un ejercicio sustraído por abogados. Es casi como que los abogados tienen que ocuparse de política a través del hecho penal y están en su derecho de ejercer su profesión, pero los que somos ciudadanos, no abogados, que podemos ser futbolistas, sacerdotes, militares o lo que sea, campesinos, obreros, de lo que fuera, tenemos el derecho a que se nos explique con claridad cómo son las cosas. En esta sesión no vamos a explicar, no vamos a mostrarles todas las guerras, porque Poder Judicial, guerra, Fiscalía, guerra, Ejecutivo, conflictos que todo conoce, 3 niveles de gobierno, Congreso, ni se diga. Inclusive en la Defensoría han surgido otras cosas. Entonces, refirámonos a aquellas cosas, a aquellos temas que son de mayor relevancia en este momento, y luego en otros programas continuaremos viendo las otras cosas, porque vivimos en medio de guerras, entre comillas. No uso la palabra guerra en el sentido de matar a la gente. Acaban de acusar al alcalde de Lima que por haber dicho que hay que acabar con alguien, hay que cargárselo, hay que matarlo. Claro que usó una frase infeliz, pero de ahí a que uno piense que está diciendo hay que matarlo, eso es parte de la lucha política, el aprovechamiento de palabras infelices que además tampoco estoy tratando de justificar, porque esas infelicidades son injustificables. Adelante, maestro. Bien, lo primero que quisiéramos precisar es que la democracia se sustenta en la participación ciudadana real a través de los instrumentos que las normas le brindan. Cuando la gente se desentiende, es el caldo de cultivo para dictaduras, para autocracias, para lo que fuera, e incluso para gobiernos, entre comillas, democráticos, que en realidad no cumplen con ninguna de las formalidades de la democracia, como explica el artículo 45 que acabamos de ver de la Constitución. Entonces, lo primero que quisiera que quede claro es que en el Perú hay 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Antes había poder electoral, ya no hay, se ha dividido en 3 organismos distintos. Pero quizá lo que más importante sea necesario precisar es que el Ministerio Público, la Fiscalía, no es un poder del Estado, es un organismo autónomo, pero no es un poder del Estado, tiene un rol. Su rol es hacer cumplir la ley vía la acusación de los delincuentes o potenciales delincuentes o investigados por haber cometido algún delito. Ese es su rol. Previa investigación bien hecha, que en muchos casos es un desastre. Así, por supuesto. Hay prejuicios, hay uso político de la acusación, hay investigaciones orientadas, etcétera, etcétera. Eso no puede continuar. Y por tanto, el sistema de justicia, que es como se llama a este conjunto formado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo tiene un rol más simbólico y administrativo. Pero estos 3 organismos son claramente competentes en lo suyo. ¿Cuál es la competencia de la Junta Nacional de Justicia? Es nombrar y sancionar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para eso existe la Junta Nacional de Justicia, ese es su rol. Que existe en otros estados con otro nombre, pero con exactamente la misma tarea o función. Sí, igual aquí había pues el Consejo Nacional de la Magistratura, a la que le pusieron un dinamitazo y lo hicieron estallar, ¿no? Claro, con razones, porque hubo mucha información descubierta, pero también habían 3 suplentes que no tenían nada que ver en el caso, habían 2 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no habían sido acusados de nada. O sea, hubiera podido seguir funcionando transitoriamente y no interruptamente como hizo Martín Vizcarra. Pero en fin, por tanto, vamos a lo primero.
no hay duda de que es competencia de la Junta Nacional de Justicia nombrar fiscales, y muy en particular fiscales supremos, por concurso meritocrático, y jueces, muy en particular jueces supremos, también por concurso meritocrático. Y veíamos la semana pasada cómo es que de la lista de candidatos a fiscales supremos, porque hay 2 o 3 plazas por cubrir, ninguno aprobó la prueba de conocimientos. No es la primera vez que eso ocurre en el país. Sí, pues, yo tengo memoria de eso de bastante tiempo, en distintos regímenes. Es increíble cómo es que no se puede pasar el primer filtro, siendo además fiscales más o menos reconocidos. A cambio de eso, entonces, está la provisionalidad, y los jueces y fiscales provisionales dependen del fiscal de la Nación o del presidente de la Corte Suprema, y por tanto pierden autonomía en ese momento, y eso es lo que tenemos en el Perú. Por tanto, una reforma inteligente, no como la que se hizo, ni como la proponen hacer algunos, una reforma inteligente debe ser primera tarea en el próximo gobierno. Primera tarea. Esto debería tener una respuesta en la campaña electoral. A este gobierno ya no le compete eso porque está metido en todos los líos sabidos y por haber. Y claro, todos sabemos que la propia presidente, varios de sus ministros, varios de sus exfuncionarios están comprometidos en investigaciones fiscales y eventualmente en algún caso en causas judiciales en proceso. De forma tal que... O con amenazas directas o advertencias, para no decir amenazas, advertencias como la que acaba de hacer el encausado Martín Vizcarra contra la presidente Boluarte, donde le dijo: tú vas a ir después te toca a ti. Bueno, así estamos, donde parece natural que los presidentes vayan a la cárcel tras ser presidentes, porque la corrupción pues ha logrado penetrar el país de todas las maneras. Ya no estamos hablando solamente de Odebrecht, no solamente del Club de la Construcción, no solamente del narcotráfico, ahora tenemos las economías ilegales en general, sobre todo la minería ilegal de oro, que indica que estamos muy feamente penetrados en nuestras instituciones. Y hay algo que es pensamiento común, es reflexión común en personas ciudadanos de distinta condición social del Perú, pero también periodistas, estadistas, gobernantes, empresarios del extranjero. Por el tipo de actividades que nosotros tenemos, y en particular yo tengo alguna de ellas, la gente no se explica cómo es posible que en el Perú siga funcionando de esta manera. No se puede. Nadie del extranjero, y también aquí en el Perú, nadie tiene confianza ni en el grupo A, ni en el grupo B, ni en el grupo C. Y esa desconfianza fundamental, esa desconfianza en la raíz de las cosas y no solamente en las apariencias, es algo que si no superamos por mejores conductas, mejores desempeños, mejores calificaciones, eso nos coloca en una situación progresiva, no solo de deterioro del Estado y de la comunidad política, de la civis, de la civilidad, sino en una degradación, que es una cosa mucho más grave. Exactamente. Hoy día estamos ante la inminencia de una sanción a la actual fiscal de la Nación, que se ha propuesto en la Junta Nacional de Justicia que sea una medida provisional de suspensión por 6 meses para luego evaluar la destitución. ¿Por qué? Por desacato, porque la Junta Nacional de Justicia, cuya competencia es la designación de fiscales supremos, ordenó retrotraer los casos contra Patricia Benavides al momento en que todavía ella era fiscal de la Nación, y ordenó, digamos, discutiblemente, sin duda, que se le restituyera como fiscal de la Nación por unos 15 días aproximadamente. Esto provocó la enorme resistencia del actual fiscal de la Nación, con apoyo de la Junta de Fiscales Supremos, que sin embargo después ya no le dieron el apoyo cuando la restitución fue ordenada para que se reincorporara como fiscal supremo, habiendo pasado el plazo en que podía haber sido restituida como fiscal de la Nación.
Entonces ahí se quedó sola Delia Espinosa. Y se quedó sola Delia Espinosa y parece que la composición interna ya es bastante distinta, por lo menos ya no son posiciones fijas en todos los puntos, sino que hay contradicciones punto por punto. Y entonces, este es un primer escenario. Este conflicto entre la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, y la actual fiscal de la Nación. ¿Cómo se desenvolverá? Todo indica que es probable que la medida cautelar se adopte o que no, porque aparentemente existen antecedentes en el TC, en el Tribunal Constitucional, que establecen que el proceso debe ser ordinario, y como debe ser ordinario debe llegarse hasta el momento de la decisión final y no intermediar una suspensión, dado que se ha rechazado el proceso inmediato que se inventaron en la Junta Nacional de Justicia anterior. Pero en fin, sea lo que fuera, lo cierto es que se va a tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser acatada, porque hasta que un organismo superior, que en este caso solo podría ser el Tribunal Constitucional, diga que no, lo cierto es que toda norma, toda resolución se presume constitucional. Últimamente se ha acudido a los juzgados constitucionales de primera instancia para que se tomen medidas cautelares y se prohíba que se aplique una medida del Congreso o de lo que fuera. Esto es también de lo peor para el país, porque no se respeta la división de poderes, y vamos a ver otro escenario donde esto también va a tener cola. Entonces, estemos atentos, dime tú. Estimados amigos, el fondo de este asunto es que en este proceso, en este tipo de cosas, no gana la ley, gana el que tiene poder, el que aplica astucia, el que compra gente. No se vive dentro de la legalidad, dentro de criterios respetables necesarios. Hoy día eso está en la mente de mucha gente, aquí en el Perú y en el extranjero. Si no se respeta la institucionalidad, que hay que cambiarla y mejorarla, por supuesto que sí, pero hay que hacerlo por los cauces correspondientes. Si no se respeta eso, ni sus cauces, entonces entramos en la ley del más fuerte, tan simple como eso, o del mayor delincuente, o del delincuente, o del ejercicio de la delincuencia de las mafias, más claro. Esa es una cuestión fundamental que nos está colocando en el límite, comparativamente hablando, con otros estados bastante deteriorados del mundo. Y eso es parte de otro programa que haremos, que es la aplicación de algunos de los criterios de idea internacional, que acaba de presentar su informe mundial sobre el estado de la democracia. Y uno de los temas que están colocados ahí a nivel mundial, no solamente peruanos, sino a nivel mundial, es de lo que estamos conversando. En síntesis, si no se respeta la institucionalidad, se cae en un ejercicio absolutamente arbitrario y abusivo para la solución de los problemas, lo cual, en vez de solucionar las cosas, lo que lleva eso a su empeoramiento, lo que yo llamo un proceso que no es otra cosa que un proceso de degradación institucional y degradación del sistema nacional peruano. Es totalmente correcto, Manolo. Ahora, el Congreso también ha jugado su papel pues, en todo esto, ¿no? El Congreso con mayorías construidas ad hoc, con leyes que no necesariamente son las mejores, con decisiones de acusación un poco a lo vendetta, ¿no? Pero eso, ustedes se acuerdan, estimados amigos, ustedes se acuerdan de algunos parlamentarios cuando el fujimorismo tenía una mayoría absoluta en el Congreso. Absolutamente impresentables. Había gente buena también, yo no me refiero a ellos, pero esa gente impresentable, sinvergüenzas, delincuentes que habían, mancharon todo. Y entonces, ¿qué ha quedado? Ha quedado la imagen, el objeto del odio se ha renovado en el Congreso. Pero todos los congresos, desde que yo tengo memoria, han tenido ese problema. El Congreso de los años belaundistas y otras cosas más del Ejecutivo fueron la inmediata justificación para el golpe de Estado institucional que dio Velasco Alvarado. Y así también en otros periodos. Esto no es una cosa nueva. ¿Por qué?
Porque en el Congreso hay una mayor representación de la gente. No han venido de Marte, han salido de las ánforas de los votos. Si usted no quiere tener un Congreso así, vote mejor, pues vote bien. Piense y vote bien. Ese es el problema. El problema no es el Congreso. El Congreso es la expresión. El problema es que nosotros votamos mal. Esa es otra cosa. Correcto, por lo menos es el pecado original. Pero nuestro supuesto, voto, sí, es la fuente de la elección. Es. Muy bien. Quiero poner el último ejemplo antes de ir a la pausa de cómo es que se ha ido produciendo esta contradicción entre instituciones. Resulta ser que el Jurado Nacional de Elecciones, por la Constitución y por su ley orgánica, es última instancia en materia electoral. ¿Recuerdan cuando muchos decían que alegan fraude si ya se pronunció el Jurado Nacional de Elecciones? Eso es correcto, eso es institucionalidad. No importa que no me guste, el jurado decidió que ganó Castillo, se acabó la historia y fue presidente del Perú. Ese es el acatamiento de la decisión institucional. Sin embargo, ahora resulta ser que el Jurado Nacional de Elecciones determina que un grupo político llegó tarde a la inscripción, que no actuó dentro de los plazos establecidos y por tanto no lo aceptó en el registro para participar en estas elecciones. No que no pueda participar en adelante, no, en estas elecciones no puede participar. ¿Y qué sucede? Que el Poder Judicial ha decidido que no, que sí lo inscriban. Y ha ordenado al Jurado Nacional de Elecciones y le ha puesto una multa al Jurado Nacional de Elecciones, ordenándole, disponiendo que inscriba a este partido que encabeza el ex magistrado supremo Duberly Rodríguez, ¿no? La pregunta es, y por eso el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado una demanda, una acción, una diligencia de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero que el Tribunal Constitucional diga: si yo soy última instancia electoral, lo que yo decido es se acabó, o un juez de primera instancia puede decir que lo que yo dije no vale. Entonces, ¿para qué está la Constitución? ¿Para qué está el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene un rol de última instancia en materia electoral y que por eso es presidido por un vocal de la Corte Suprema, ¿no? Esto es el caso, es un caso Así es. Y nuevamente aquí está la opinión no constitucional, no rigurosa, no de sentido común finalmente, sino de que el que está a favor de Duberly por sus tendencias o lo que fuera, Duberly viene de la época de Izquierda Unida, de los partidos de izquierda, quien está en favor de eso dice, muy bien, tiene derecho, y el que está en contra de eso dice, no tiene ningún derecho, y ningún argumento. Yo les voy a poner un ejemplo. En muchas cosas de la vida hay plazos. Si usted llega tarde a la repartición de la comunión, ya se acabó, ya no le tocó la comunión. Si usted llega tarde para pagar un arbitrio, ya usted incurre en una falta. Entonces no puede nadie decir, hay que perdonarle. Yo sé que se acostumbra. Voy a poner un ejemplo extremo en tu razonamiento. Si el cura no llega a los últimos momentos de vida para dar los santos óleos, no hay pues santos óleos. Así es. Ese punto que subraya en su comentario inicial, Elmer, es fundamental saber distinguir cuál es la competencia de cada uno y hasta dónde le compete. Ahora, hay un asunto práctico, además de lo que has razonado, expuesto con claridad. El asunto práctico es que, salvo que me corrijas o me corrijan, el Tribunal Constitucional nunca hace cosas a la carrera. Siempre se toma su tiempito. Sí, es cierto. Y a mí me gustaría, por ejemplo, tengo varios amigos, amigas que entramos juntos a la universidad, que han sido miembros del Tribunal Constitucional, pero están en el retiro y aunque yo los voy a llamar para invitarles a que nos expliquen esto, son varones y mujeres. Creo que hay una probabilidad de que digan que no, espero que sea 50-50%. Pero sí, lo correcto es que competiría en este caso al que está arriba, que es el Tribunal Constitucional, el que ve con esos artículos y otros artículos, el que tome
el que decida esa cuestión de que a quién le compete y a quién se metió saliéndose de su competencia para meterse en la competencia de otro. Pero eso, como estamos en el Perú, mi hipótesis es que no va a suceder corriendo, supongo. Sí, pero digamos que hay tiempo. Hay tiempo porque las candidaturas se pueden inscribir, ya las candidaturas específicas, por lo menos hasta noviembre, el mes de noviembre, y si el señor Rodríguez cree que su partido está preparado, que vaya montando todo, y si le dicen, sí señor, usted tiene razón, los presenta, igual que todos los demás. O sea... Con lo cual va a quedar un antecedente, ¿o no? Sí, seguramente. Si es fuera de plazo va a quedar un antecedente. ¿Sí? Claro, no, se crea el peor antecedente es que el Poder Judicial le puede corregir la plana al encargado de dirigir el proceso electoral con exclusividad. No es que sea una competencia de él y pueda ser de otro. No. Cuando salió Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo la última palabra y se acabó. Y se acabó la historia, ¿no? Entonces hay que tratar de no tener doble rasero. Si el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, a respetarlo, pues. Y el Tribunal Constitucional ha demostrado una cierta responsabilidad, por lo menos en que las cosas urgentes las atiende con más velocidad que otras. Y esta requiere cumplir los plazos, ¿no? Muy bien, Sofi, nos vamos a la segunda y última pausa del programa. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Maestras y maestros, ya empezó la convocatoria para el Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez 2025. Participa en las áreas de cuento, poesía, artes visuales, experiencias significativas y buenas prácticas en el aula. Tienes plazo hasta el 19 de septiembre para inscribirte en el área de tu preferencia. Esta es una oportunidad única para reconocer el talento de los docentes de las instituciones educativas de todo el Perú. Inscríbete en premiohoracio.derrama.org.pe. No dejes de participar. Derrama Magisterial, bienestar y seguridad social para maestras y maestros. Lea, en la edición semanal 278 de la revista Minería, el develamiento del busto de Alberto Benavides en la UNI, las implicancias del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Reinfo, el potencial de energía solar del Perú, las mentes sostenibles de Forbes y la nueva cartera de proyectos en exploración del MINEM, entre otros. Acceda a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 278 de la revista Minería. Estamos presentando Zoom Político. Bien amigos, entramos a unos últimos minutos en los cuales queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema internacional que están vinculadas al Perú. Por ejemplo, el Perú está en un plan de comprar 24 casas. Esas casas tienen que ver con la defensa nacional, pero en un componente. Los casas no sirven para llevar agua, no sirven para llevar enfermos, no sirven para ninguna otra cosa que para destruir objetivos de tierra o de aire, o de superficie marítima también. Entonces tienen una función específica. Hoy en la tarde recibo un comentario de un viejo amigo, no voy a decir su nombre, no le pido permiso, vicealmirante en situación de retiro, donde señala que por las cosas que están ocurriendo en Chile, ahora sí es bien justificado el hecho de poder tener esa compra, porque se están alterando los patrones de seguridad y de coexistencia entre... Él ve eso, él aprecia eso.
Pero saliendo de ese caso, me gustaría decir que sí, que cuando, como dice el viejo adagio chino, lo que pasa en los cielos, en lo grande, se refleja en lo pequeño. Y lo que está pasando en lo grande se está reflejando también en lo pequeño. Y se refleja en algunos casos de una manera poco clara, pero en otros casos de una manera absolutamente transparente. ¿A qué me quiero referir? Todos hemos leído los periódicos, mirado los programas de televisión, de radio, redes sociales, y hoy día la voz es que estamos al borde de una guerra mundial, ¿correcto? Pero no de cualquier guerra mundial, sino de una guerra mundial atómica. Es cierto, estamos al borde. ¿Y qué es lo que impide el desborde? El miedo. No es la razón, no es la búsqueda del bien, es el miedo. Porque las industrias que más han crecido en los últimos años, excepto las europeas que se han quedado atrás, y por eso Europa tiene un problema muy grave, gravísimo de defensa del conjunto y de cada uno de sus estados, es la industria de los armamentos. Y hemos visto en Tianjin cómo un conjunto de armas modernas ha sido expuesto por el gobierno de la República Popular China, diciéndole al mundo: nosotros tenemos todo esto que ustedes no tienen, pero además nosotros tenemos todo esto en condiciones propias. No lo tenemos con tecnología de Japón o tecnología de Indonesia o de Suiza, no, es nuestra tecnología. Y lo que está detrás de esa demostración es no solamente un poder militar, sino un poder tecnológico, un poder económico, un poder mental, no solamente la propaganda, sino la ciencia y la tecnología aplicada. Entonces, ese conjunto de elementos de aire, de tierra, de mar y submarinos, sumados a la capacidad en el ciberespacio, recordemos que China tiene también su estación espacial experimental, reflejan un conjunto de medios y de recursos que van hacia arriba, que van creciendo. Y mientras tanto, inclusive los pleitos entre Elon Musk, que trabaja colocando satélites mucho más que antes que lo que hacía la NASA, y el presidente Trump, queda en nada después de varios días. Quiere decir que mientras que en el otro lado, en Tianjin, se muestra una cohesión del anfitrión, una cohesión muy grande, esa cohesión no existe en el sistema estadounidense en este momento, porque por toda la información disponible uno puede ver, interpretar es otra cosa, pero uno puede ver que el presidente Trump no solamente tiene problemas externos, sino que tiene un problema de división interna en el país muy grave, muy seria, y que lleva incluso a algunos, que me parece eso sí una interpretación que no comparto, pero que ahí la han soltado, que da indicios de una posible guerra interna de Estados Unidos entre estados, tipo guerra civil. No llego a eso yo, pero sí es evidente que hay un factor de división y no de cohesión en ese estado. En consecuencia, si estamos hablando del tema de la influencia mundial y del poder económico que se concentra en el poder militar, y si eso está así, y si se tuviesen que utilizar armas atómicas cuyos efectos no los controla nadie sino el viento que esparce la radiación, el único contenedor, lo único que contiene ese proceso hacia una guerra es el miedo. De unos y otros es el miedo. Primera cosa. Segunda cosa, no estamos como en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la creación de la OTAN, del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, Estados Unidos, los europeos, Japón, no estamos en eso. Estamos viendo la evidencia de 4 grandes poderes: poder demográfico, económico, tecnológico, sobre todo en estos campos la India, también militar. Poder militar, tecnológico, demográfico, económico, ya lo dije, la República Popular China.
poder económico y militar, sobre todo, aunque menor en lo tecnológico y menor en otros campos de ciencia y tecnología, Rusia, la Federación Rusa. Pero ojo, el hecho de que la Federación Rusa tenga un perfil económico industrial bastante menor desarrollado que la India o que China, por ejemplo, no significa que no se esté desarrollando en otros campos no militares o balísticos a mucha velocidad, porque lo está haciendo, están sustituyendo. Y el otro caso es los Estados Unidos, ya no con Europa, sino una Europa debilitada. Escenario entonces evidente, no es bipolar ni tripolar, ni de los BRICS contra Estados Unidos, es un escenario de 4 poderes mundiales. Y uno de esos poderes mundiales no tiene a los BRICS, que están con los otros 3 poderes mundiales. Pero los BRICS ahorita son un foro y algunos acuerdos importantes que todavía no tienen decisiones de materialización. En consecuencia, creo que tenemos que tener en cuenta este panorama mundial para tener respuesta a algunas de las preguntas. ¿Cómo nos afecta o cómo puede beneficiarnos al Perú? En la agricultura, en la educación, en la política exterior, en la ciencia y tecnología o en los mecanismos específicos de defensa u otros de ciencia y tecnología. Y mi respuesta es muy sencilla. Tenemos que tener una posición propia que aproveche estas circunstancias en lo aprovechable y no se embarque en quimeras negras de ninguna manera. Pero eso, estimados amigos, para terminar, no depende ya de este gobierno, sino en una pequeña parte, depende de aquellos que vamos a elegir. Muy bien, Manolo, nos ganó el tiempo y nos tenemos que ir hasta el próximo viernes, de nuevo con Zoom Político en RCR. Muchas gracias. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.